Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde nuestra intención es compartir día con día todo lo que nosotros vamos aprendiendo en este camino que llevamos de formación, para nosotros poder trabajar con una mejor voluntad, sobre todo libre, en esa gracia del amor de Dios para con nosotros. Y como les he estado compartiendo la semana pasada los dones del Espíritu Santo, hoy voy a compartirles lo que son los frutos del Espíritu Santo y algunas reflexiones que hemos escuchado en la semana pasada en la Palabra de Dios, en la Eucaristía de cada día, y el Evangelio de hoy, que es muy bello. Y antes de continuar, quiero agradecer a la comunidad Koinonia que me invitó a la convivencia del día de ayer que tuvimos, festejando a nuestro querido Padre Jeff en sus 25 años de ordenación sacerdotal, que el día de ayer nos congregamos poco más de 100 personas en una cena muy concurrida, muy amena, en la que hubo cantos de alabanza a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y que pues nosotros, en una gratitud a Dios Padre por el don del sacerdocio que le confiere a través del obispo a nuestro querido Padre Jeff, pues tuvimos, repito, esa convivencia, esa realmente comunidad, lo que es la palabra koinonía significa comunidad, y que bellamente compartimos la mesa el día de ayer, y la experiencia de haber convivido con el Padre Jeff, y que lo acompañaba nuestro querido amigo también el Padre Israel Ángeles Gil. Entonces, pues muchas felicidades Padre Jeff. El día de mañana es el día exacto que cumple sus 25 años de ordenación sacerdotal. Pues pedimos a Dios que los siga bendiciendo abundantemente, que sigan los frutos en este caminar, en esta vida ministerial que optó libremente de darle el sí al Señor, y que el Espíritu Santo los siga llenando de bendiciones para que en su caminar Él sea también un testigo del amor de Dios, un testigo de la esperanza, y que la gracia del Espíritu Santo está en él. Bien, hermanos, como la semana pasada les compartía sobre los dones del Espíritu Santo, que les mencionaba, pues eran o son 7 dones en los que podíamos dividirlos en 2 grupos, que decíamos que los que afectan más a la inteligencia especulativa y práctica son los dones de entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo, y los que afectan más a la voluntad operativa es los dones de piedad, fortaleza y temor de Dios. Esto lo hago nada más como una manera de introducción a que de estos dones que hemos recibido gratuitamente de Dios, que en su infinita misericordia y el gran amor que nos tiene para con nosotros, pues nos da al Espíritu Santo. Es a través de estas gracias recibidas en las que nosotros día con día vamos a ir viviendo esta experiencia viva del Espíritu Santo, en el que nosotros hace 15 días celebramos en la liturgia el domingo de Pentecostés. Pues nosotros debemos de ir caminando en esta fe, que cada día que vivamos sea un nuevo Pentecostés para cada uno de nosotros, en los que en un momento más les compartiré una parte, lo que es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo del 13, y el capítulo 5, el versículo 1, donde ahí nos dice el apóstol San Pablo cómo vamos viviendo, que realmente en el día con día nuestro espíritu, nuestra vivencia, nuestro testimonio de vida debe de ir acrecentándose. Entonces, en este sentido, pues vamos a ir adquiriendo más gracias, y que a través de ellas vamos a nosotros poder ser atrayentes, arrasar. Dice, si la
Si la palabra ejemplifica, testimonia, pues el testimonio que demos debe de arrasar, que no sea solamente de palabras, como nosotros tratemos de imitar a Jesucristo como predicadores, sino que también nosotros seamos testigos vivos del Espíritu Santo y que somos realmente buenos discípulos de Jesucristo, nuestro Maestro. Entonces nosotros vamos a poder ir, repito, viviendo en estas gracias, y que nosotros el día que Dios nos llame a su presencia, pues podremos decir como el apóstol San Pablo: luché la gran batalla, vencí al final, solo me resta recibir la corona merecida. Y aquí es algo que pues cada uno de nosotros en nuestra conciencia debemos de ir trabajando poco a poco. Bien, entramos ya en lo que son los 12 frutos del Espíritu Santo, que el número 12, ya lo habíamos comentado la semana pasada, es un número que es de plenitud. Los 7 dones del Espíritu Santo hablábamos como que eran la perfección, pero aquí nosotros realmente mencionamos 12, pero es una infinidad de frutos los que se obtienen una vez que nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo. Bien. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Dice: fundamento y raíz de todos los demás, siendo él la infinita caridad, o sea, el amor infinito. Es lógico que comunique al alma su llama, haciéndola amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente, y al prójimo por amor a Dios. Donde falta este amor no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural, ningún mérito para la vida eterna, ninguna verdadera y completa felicidad. Es lógico también que la caridad sea un dulcísimo fruto, porque el amor de Dios es alcanzar el propio fin en la tierra, y es el principio de esta unión en la eternidad, que es precisamente lo que les estaba yo compartiendo, de que nosotros tenemos que ir trabajando el día con día para poder nosotros llenarnos de ese amor de Dios, y que podamos nosotros amar también a nuestro prójimo, porque el don del amor pues nos viene de Dios. Yo no amo a mis semejantes, yo no amo a mi prójimo por mi único ser, sino que yo amo a los demás porque Dios me amó primero, y en la medida que yo dejé actuar a Dios en el amor, pues yo puedo también transmitirlo. No puedo dar algo que no he recibido, y todo lo que tenemos pues lo sabemos que todo es don y gracia de Dios. Entonces nosotros, el amor es el principal de todos los frutos. A partir de allí, en nuestro caminar en la vida, podemos ir produciendo más frutos. Y el segundo fruto es la alegría. Dice: la alegría es el fruto que emana espontáneamente de la caridad, como el perfume de la flor, la luz del sol, el calor del fuego. Da al alma un gozo profundo, producto de la satisfacción que se tiene de la victoria lograda sobre sí mismo y del haber hecho el bien. Esta alegría no se apaga en las tribulaciones, crece por medio de ellas esa alegría desbordada. También aquí podemos nosotros sentir que aún en las tribulaciones nosotros nos vemos agraciados por el amor de Dios, y que todo lo que tenemos nosotros, recuerdo ahorita, se me vienen a la mente las palabras del apóstol San Pablo, donde dice: ¿qué podrá apartarme del amor de Dios? Las tribulaciones, las penas, el hambre, la desnudez. Y dice: todo lo puedo en aquel que me conforta, que a través del Espíritu de Jesucristo nuestro Señor nos da la fortaleza para superar toda adversidad, y que todo lo que nosotros hagamos nos produzca una real alegría, no sea nada más una alegría en cuanto a gozo, a disfrutar, a algo que humanamente sabemos o identificamos como que es alegría, sino que la alegría plena es cuando nosotros hacemos realmente la voluntad de Dios, porque es allí donde recordamos, hace 15 días les comentaba lo que para San Francisco de Asís era la perfecta alegría.
Y la perfecta alegría se logra cuando realmente nosotros nos vemos interpelados, cuando nosotros incluso nos podemos sentir que somos humillados, que somos despreciados incluso, o marginados. Entonces, cuando estos padecimientos, estas adversidades, estas experiencias de vida, las podemos soportar sabiendo que esta vida presente no es nada comparada con la gloria que se nos espera, que también son palabras del apóstol San Pablo. Entonces, tenemos nosotros que ir trabajando a lo largo de nuestra vida en ir fortaleciéndonos más y más con esa unción del Espíritu Santo que se nos da desde el bautismo, para que nosotros podamos seguir adelante y así nosotros, de acuerdo a la vocación a la que Dios Padre nos llama y que nosotros hemos respondido, en el caso mío en lo particular al matrimonio, pues pueda ayudar no solo en mi casa, a mi esposa, a mis hijos, sino a muchas personas más, pensando un poco en esposos que se encuentran en dificultades, que hay situaciones difíciles de matrimonio, que a veces hay disputas entre ellos y amenazas de separación, conflictos, ¿no? Bueno, entonces nosotros, en ese amor tan grande que Dios nos tiene y que nos ha permitido superar grandes situaciones difíciles, pues podamos nosotros transmitir esa experiencia de amor de Dios que nos da, para que los esposos, cuando se encuentran en situaciones difíciles, poder platicar con ellos y poder hacerles sentir que son amados por Dios, y que las situaciones difíciles temporales que se nos presentan pues no se pueden comparar con la gloria eterna a la que estamos llamados. Bien, pues el tiempo de este segmento se nos termina y yo regreso después de una breve pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos a este segundo segmento, hermanos, donde estamos compartiendo un poco lo que son los frutos del Espíritu Santo. Y antes de continuar, quiero compartirles lo que en la segunda lectura de la misa del día de ayer leíamos. Se proclamaba de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos decía: como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues esto es lo que nos debe de invitar, de motivar a seguir adelante en nuestro caminar por esta vida. Las palabras del apóstol San Pablo nos deben dar la fortaleza para nosotros poder seguir adelante, y lo que les comentaba hace un rato, que para todos y cada uno de nosotros cada día debiera de ser un nuevo Pentecostés, pues aquí nos lo dice y lo repito brevemente. Dice: por esta razón no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Es este caminar de todos los días donde nosotros vamos creciendo. Sabemos que a veces en nuestra condición humana pues tenemos nuestros tropiezos, pero también sabemos que hay esa gracia de Dios, esa gracia divina que recibimos
en el sacramento de la confesión, pues eso nos permite nuevamente reconciliarnos con Dios y poder seguir recibiendo el cuerpo de Cristo, que es nuestra fuerza para seguir adelante en esta vida, que pensamos, nuestra mira no está puesta en esta vida caduca, sino en una vida eterna que nunca termina. Y que también nos lo dice aquí el apóstol San Pablo, que tenemos nosotros que ir multiplicando estas gracias, porque dice aquí, repito nuevamente, y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse las gracias a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Y eso es realmente a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, a ser realmente multiplicadores de la gracia de Dios, que todo esto que hemos recibido gratuitamente, pues gratuitamente lo compartamos a los demás, y más en estos tiempos tan difíciles en los que pues nosotros vivimos aquí en la ciudad de Tijuana, que nuevamente hemos visto cómo se ha acrecentado nuevamente la violencia, donde los valores humanos se han perdido, y digo en este sentido valores humanos, porque ya realmente para muchos hombres, y lamentablemente ya va aumentando en las mujeres, esa alma violenta, esa alma que en el hombre lo mueve a actuar alejado de Dios, en lo que vemos como son decapitadas las personas, mutiladas, quemadas, tantas formas violentas de quitar la vida, que no hay una forma que no sea violenta de quitar la vida. El simple hecho de quitar la vida ya es violentar la vida misma del ser humano. Entonces tengamos nosotros esa docilidad en el actuar del Espíritu Santo, que podamos nosotros movernos en el amor, que lo que tengamos nosotros que padecer en las situaciones que se nos presenten, pues lo hagamos con alegría, para de allí en un momento dado nosotros poder sentir ese otro fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Y les comparto, dice, la verdadera alegría lleva en sí la paz, que es su perfección, porque supone y garantiza el tranquilo goce del objeto amado. El objeto amado por excelencia no puede ser otro sino Dios, y de ahí la paz es la tranquila seguridad de poseerlo y estar en su gracia. Esta es la paz del Señor, que supera todo sentido, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, pues es la alegría que supera todo goce fundado en la carne o en las cosas materiales, y para obtenerla debemos inmolar todo a Dios, y es en este desprendimiento que debemos de tener, de no tener nuestra mirada puesta hacia los bienes materiales, que podemos decir no es del todo malo tener posesiones de cosas que hemos ganado nosotros justamente con nuestro trabajo, con nuestra capacidad en un momento dado que Dios nos da de poder crear un negocio, ya sea grande, ya sea pequeño, pero que nos permite a nosotros tener un ingreso justo, oneroso, y que también nosotros, quienes tenemos o tienen un trabajo, que puedan tener personas que empleen, que requieran esa mano de obra, y que no se busque realmente explotar a nuestros semejantes, que nosotros para tener unas mayores ganancias, pues nosotros somos injustos con nuestros empleados en darles salarios muy paupérrimos. Nosotros, aquí lo puedo comentar, pues el trabajo en el que yo me desempeño, pues es un negocio familiar donde estábamos 2 de mis hijos y yo, pero que siempre procuramos, y todavía el día de ayer lo comentamos en cuanto a nuestros ingresos, que sean ingresos justos de acuerdo al trabajo que desempeñamos, porque hay situaciones también en las que pues la necesidad del trabajo que todos tenemos, que en ese trabajo nosotros debemos de pedir una remuneración, es decir, nuestro trabajo es esto y tiene un precio que sea justo, y también que pues no nos veamos nosotros, como podríamos decirle, corrompidos, esa sería la palabra, ¿no? Porque en ocasiones nos pueden decir que hagamos cierto trabajo y que cobremos X cosa, pero en fin, a lo que voy es esto de que todos lo tengamos que hacer
pues como nos dice aquí el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, pero que en lo que yo les estoy compartiendo, dice, esta es la paz del Señor, que supera todo sentido, como dice San Pablo, pues es una alegría que supera todo goce, fundado en la carne o en las cosas materiales. Para obtenerla debemos inmolar todo a Dios, o sea, tenemos que dejar todo, y Dios en su infinita misericordia y providencia divina, pues realmente nos va a proveer de lo que nosotros realmente necesitamos, y de verdad que poniéndonos en las manos de Dios, Él en su infinita misericordia, en su providencia divina, pues no nos va a dejar desamparados. Para esto viene un cuarto fruto, hablando de estas situaciones que a veces sentimos que nos estresan, nos impacientan, nos gana la desesperación. Y bueno, pues aquí tenemos el cuarto fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Dice, siendo la vida una permanente lucha contra enemigos, visibles e invisibles, y contra las fuerzas del mundo y del infierno, es necesaria mucha paciencia para superar las tribulaciones que estas luchas producen en nosotros, y para encontrarnos en armonía con las criaturas con que tratamos, de diferente carácter, educación, aspiraciones, y a menudo dominadas por ideas fijas de todo tipo. O sea, esto es de que son situaciones que a veces nos gana la necesidad de un bien, y que buscamos la manera como obtener ese bien de muchas maneras, y que realmente muchas el mundo nos ofrece, como lo que comentaba hace un momento, lo que es la corrupción. Podemos nosotros atropellar a otra persona, no literalmente que un carro le atropellemos, no, sino que humillemos a otra persona, que nos valgamos de ellas o abusemos de ellas siendo injustos, pero pensando nosotros siempre en nuestro propio bien como un bien mayor, que ahí estamos total y sumamente mal. No podemos nosotros actuar de esa manera, porque realmente no es lo que a la luz del Evangelio nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el ejemplo. Bien, en este quinto fruto también, que lleva toda una secuencia, pudiéramos decirlo, en esta vida que nosotros tenemos, podemos ver el quinto fruto, que es la longanimidad, que esto es el fruto del Espíritu Santo, que confiere al alma una amplitud de vista y de generosidad, por las cuales esta saber esperar la hora de la divina providencia, cuando ve que se retrasa el cumplimiento de sus designios, y saber tener bondad y paciencia con el prójimo, sin cansarse por su resistencia y su oposición. Longanimidad es lo mismo que gran coraje y gran ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenatural, grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad. Es algo que podemos también nosotros decirle que sea un don de templanza, que esas adversidades no nos ganen, que seamos nosotros creyentes, que tengamos una fe madura, y que nosotros podamos esperar, como aquí lo dice, es un ánimo sobrenaturalmente grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad. Y en estas obras de la verdad pues estamos poniendo por delante la verdad con mayúscula, que es la palabra de Dios hecha carne a través de su Hijo Jesucristo, y que el Evangelio es el que en el día con día nos va enseñando a nosotros a actuar, y que podamos nosotros ser buenos testimonios para que podamos ir trabajando en el reino de Dios. En el tiempo de este segundo segmento se nos agota, y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral.
Bien, regresamos, hermanos, a este tercer segmento de su programa Viviendo el Evangelio, donde quienes nos están escuchando a través de la radio nos pueden seguir también a través del internet en www.tjcatólico.com, y quienes quieran dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, opiniones, pues nos pueden llamar al teléfono de cabina, que es el 608-3652. Lo repito, 608-3652. Y pues continuamos nosotros en este tema por demás interesante, que es en el que tenemos que ir trabajando en estos dones recibidos por Dios, y que debemos nosotros de dar frutos, y dar frutos en abundancia. Bien, seguimos ya en este sexto fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. Dice, es disposición constante a la indulgencia y a la afabilidad en el hablar, en el responder y en el actuar. Se puede ser bueno sin ser benigno, teniendo un trato rudo y áspero con los demás. La benignidad vuelve sociable y dulce en las palabras y en el trato, a pesar de la rudeza y aspereza de los demás. Es una gran señal de la santidad de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. Yo creo que ninguno de nosotros se ve exento a estas situaciones en las que pues desgraciadamente hacemos padecer a nuestro prójimo, que muchas veces nuestro vida diaria tenemos alguna situación difícil que a veces es ajena a nuestras posibilidades de solucionarlo, y que pues atropellamos a las personas, como decía hace rato también, que tenemos que tener esa, vuelvo también, es parte de una templanza, esa benignidad, que no es otra cosa más que el trato con los demás. Así como Dios nos ama, tenemos que amar a nuestro prójimo, saber reconocer esas situaciones difíciles por las que estamos atravesando, o que a veces también una persona nos hace enojar a nosotros, o entramos a un negocio, una tienda, nos tratan mal y sale uno enojado, y que es regularmente nuestra primera reacción que tenemos cuando no tenemos un poco de caridad para con la persona, que puede decir uno, pues yo no le he hecho nada, pero alguna situación difícil debe de estar pasando y debo de tener caridad para poderla soportar, y que en un momento dado esa situación áspera de esa persona puede ser involuntariamente grosera, tratar uno de encontrar o tener palabras que le puedan dar cierta calma y tranquilidad, y que en un momento dado también pueda ayudar a encontrar, lograr tener esa paz que le pueda ayudar a superar esa situación difícil que puede estar pasando. Bien, en esto tenemos un séptimo fruto del Espíritu Santo, que es la bondad, que es el afecto que se tiene en beneficiar al prójimo. Es como el fruto de la benignidad para quien sufre y necesita ayuda. La bondad, efecto de la unión del alma con Dios, bondad infinita, infunde el espíritu cristiano sobre el prójimo, haciendo el bien y sanando a imitación de Jesucristo. Pues es lo que les comentaba hace ratito, de tener esa caridad para con el prójimo que se encuentra en una situación difícil, complicada, pero también nuestras palabras pueden despertar en él cierta paz que sí la tiene en su interior, pero que no la ha pedido a Dios que le dé ese Espíritu Santo para que pueda encontrar la paz. El octavo don es la mansedumbre. Si la mansedumbre se opone a la ira y al rencor, se opone a la ira que quiere imponerse a los demás, se opone al rencor que quiere vengarse por las ofensas recibidas. La mansedumbre hace al cristiano paloma sin hiel, cordero sin ira, dulzura en las palabras y en el trato frente a la prepotencia de los demás. Es algo que también es algo tan cotidiano, y de aquí en todo esto que les platico me regreso un poquito atrás, donde yo les decía que nuestro espíritu se renueva día con día, lo que les había leído del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces nosotros tenemos que ser multiplicadores de esta gracia de Dios, para que nosotros podamos ayudar al prójimo a poder encontrar esa paz que solo Dios nos da, y tener
ese encuentro con el hermano, en un momento dado una corrección fraterna que es necesaria. En cuanto a esta situación, digo yo brevemente, en cuanto a la mansedumbre, que dice que la mansedumbre se opone a la ira y al rencor, aunque también muchas veces nosotros como padres de familia tenemos que ser fuertes en el reprender a nuestros hijos ante una acción que pueda ser injusta. Podemos nosotros incluso enojarnos, y que ya después en otro momento, en otro programa, pueda yo compartirles un poco de un escrito de San Juan Crisóstomo, donde él nos comenta que enojarse no es pecado, y viene toda una temática que probablemente en la próxima semana, en uno de los segmentos, puedo yo compartirles lo que es que sería un tema de un segmento, que enojarse no es pecado, porque toda esta situación no es el enojarse, no es propiamente que tenga que haber una ira y un rencor, como aquí nos dice, ¿no? La mansedumbre se opone a la ira y al rencor. Se opone a la ira, que quiere imponerse a los demás. Se opone al rencor, que quiere vengarse por las ofensas recibidas. No hablamos aquí en un enojo que se pueda tener, que venga acompañado de un rencor, de una sed de venganza, sino que en un momento dado podemos nosotros manifestar una acción injusta de alguien, y que nosotros tenemos que sacar esa manifestación de enojo, y que, como les digo, podemos nosotros y debemos de hacerlo, porque cuando nosotros nos aguantamos un enojo, podemos dejar en nuestro interior cierto sentimiento de ira y de rencor y de venganza, que eso es todavía más grave aún, porque eso es realmente lo que enferma el alma y lo que va en contra del Espíritu Santo. Bien, el noveno fruto del Espíritu Santo es la fidelidad. Mantener la palabra dada, ser puntuales en los compromisos y horarios, es virtud que glorifica a Dios, que es verdad. Quien promete sin cumplir, quien fija hora para un encuentro y llega tarde, quien es cortés delante de una persona y luego la desprecia a sus espaldas, falta a la sencillez de la paloma, sugerida por Jesucristo, e induce a los demás a la incertidumbre en las relaciones sociales. O sea, cómo vemos esta situación de infidelidad en una cosa muy sencilla, esto que hemos leído, pero que también en un momento dado, nosotros siempre cuando hablamos de fidelidad, siempre lo vemos más hacia el matrimonio, que también es un don y una gracia y un fruto recibido del Espíritu Santo, en esa fidelidad que debemos nosotros del esposo a la esposa, y esa reciprocidad de la esposa hacia el esposo, e inclusive aun cuando no sea una acción de reciprocidad, porque algo que puede ocasionarme una infidelidad, ofender a Dios, puede ser ese pecado grave, ¿no? Cuando uno lo hace con premeditación, alevosía y ventaja, en la que nosotros sabemos plenamente, estamos conscientes de que vamos a hacer algo malo, y lo hacemos deliberadamente, y que incluso puede ser como una acción de venganza. Entonces allí hay todavía una acción de pecado. Bueno, yo no soy nadie para hacer juicios, pero podemos ver nosotros en algún libro de teología moral cuando es realmente un pecado mortal y grave, donde pues allí nos lo dice, cuando se hace el pecado o es una ofensa a Dios, que a veces nosotros lo hacemos involuntariamente, sin una conciencia de lo que hacemos. Y hablar de decir no hacemos conciencia de lo que hacemos, que nos dejamos llevar por ese momento de enojo, de fastidio, pero va más allá. O sea, esa venganza en esa infidelidad que ya es premeditada, que se sabe que primero y antes que nada ofende a Dios, y que se hace, como uno diría, ¿no?, en el mundo, en la justicia de los hombres, con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando yo sé que voy a ofender a Dios a través del pecado que se me presenta como tentación, pues yo en cuanto lo detecto, tengo que cuestionarme a mí mismo, hacer un examen de conciencia
ver hacia mi interior, que no es propiamente de un cristiano con una fe madura, buscar esa venganza, porque lo que voy a hacer es hundirme en el pecado, ofender gravemente a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en esta situación de la fidelidad, que la fidelidad a Dios va más allá de sobre todas las cosas, y que si somos fieles a Dios, pues lo debemos de ser también con nuestro prójimo, y que de allí nosotros podamos ir teniendo esa tranquilidad, esa paz, que solo a través de Dios lo podemos lograr. El 10º fruto es la modestia. La modestia, como lo dice su nombre, pone el modo, es decir, regula la manera apropiada y conveniente en el vestir, en el hablar, en el caminar, en el reír, en el jugar. Como reflejo de la calma interior, mantiene nuestros ojos para que se fijen en las cosas, mantiene nuestros ojos para que no se fijen en cosas vulgares o indecorosas, reflejando en ellas la pureza del alma. Armoniza nuestros labios, uniendo a la sonrisa la simplicidad y la caridad, excluyendo de todo ello lo áspero y lo mal educado. Es como esto, a través de la modestia, va más allá de lo que nosotros regularmente creemos. Es en este sentido como nosotros, os lo repito aquí, es el modo de decir, regula la manera apropiada y conveniente en el vestir, en el hablar, en el caminar, en el reír. O sea, hay tantas cosas que reflejan realmente si nosotros somos personas que estamos actuando de una manera agradable a Dios. Bien, el tiempo de este tercer segmento se nos ha terminado. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, y regresamos a este cuarto último segmento de su programa Viviendo el Evangelio, donde trato de compartirles lo que son los frutos del Espíritu Santo, y continuamos con el número 11, que es la continencia. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre, y como indica su nombre, contiene en los justos límites la concupiscencia, no solo en lo que atañe a los placeres sensuales, sino también a lo que concierne al comer, al beber, al dormir, al divertirse y en otros placeres de la vida material. La satisfacción de todos estos instintos se asemejan al hombre a los animales. Es ordenada por la continencia, que tiene como fin energía al amor de Dios. Bien, es en este sentido como nosotros debemos de abstenernos de cosas que nos puedan llevar a cometer lo que, por decir, uno de los pecados capitales, la gula, pero que también nosotros debemos de tratar de hacerlo de una manera decorosa, que sea, como que dice, no solo en los placeres sensuales y en la concupiscencia, que la concupiscencia es solo la tentación, sino también el comer, el beber, el dormir, en fin. Y concluyo de los 12 frutos del Espíritu Santo con la castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y que hace el cristiano templo vivo del Espíritu Santo. El alma casta, ya sea virgen o casada, porque también existe la castidad conyugal en el perfecto orden y empleo del matrimonio. Reina sobre su cuerpo en gran paz y siente en ella la inefable alegría de la intimidad, de la íntima amistad de Dios, habiendo dicho Jesús: felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces, esto de la castidad realmente lo podemos encerrar en que realmente nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, es seguir siendo fieles a su palabra en ese compromiso de caminar por esta vida, buscando siempre la vida en estado de gracia. Entonces, es algo que podamos nosotros ir sintiendo esa manifestación del Espíritu Santo a través de nuestra vida, de nuestro actuar, y que podamos nosotros ir dando frutos y que los frutos sean abundantes. Antes de concluir, nos queda un poco de tiempo.
quiero compartirles el Evangelio del día de hoy, en las que hoy por la mañana, en la misa de 8 de la mañana que presidió el padre Carlos Candiani, rector del seminario, pues nos dio una hermosa reflexión, pero yo los invito, voy a proclamar, a releer el Evangelio del día de hoy, que es del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Dice: en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vemos estas palabras del mismo Jesucristo a los apóstoles, donde realmente cuando nosotros se nos dice que seamos pobres de espíritu, es porque realmente nosotros en esa pobreza que tenemos a la vez esa misma necesidad de ir adquiriendo más dones del Espíritu Santo, de ir trabajando en estos 7 dones del Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo, y de que poder ir obteniendo estos 12 frutos del Espíritu Santo que podamos nosotros tener, porque bellamente nos dice aquí: dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. O sea, esta situación de persecución, de injusticias que se dan o que se ven por el Evangelio, por la vida en este caminar, en esta lucha del día con día, pues se nos presentan situaciones muy difíciles. Entonces podamos y debemos nosotros de ir trabajando, de ir haciendo nuestro examen de conciencia, de poder nosotros estar en la gracia de Dios sacramentalmente, acudiendo al sacerdote que nos confiese, que nosotros con un corazón lejos de tener la soberbia, bajarnos, humillarnos a reconocer nuestros pecados y poder nosotros recibir a través del sacerdote, que es Jesucristo quien nos perdona, nos absuelve de nuestros pecados, y poder recibir ese alimento espiritual que es el que más nos fortalece para poder obtener todos los demás frutos. Les voy a compartir un poquito, o más bien una breve experiencia de la vida de San Francisco de Asís, como lo he estado haciendo en los programas anteriores, en los que podemos ir trabajando poco a poco en este caminar en nuestra vida. Y entonces aquí nos llama en el capítulo 60 de las biografías y documentos de San Francisco de Asís, es lo que le llama la santa simplicidad. ¿Cuál es la verdadera simplicidad? El santo procuraba con mucho empeño en sí y amaba en los demás la santa simplicidad, hijo de la gracia, hermana de la sabiduría, madre de la justicia. Pero no daba por buena toda clase de simplicidad, sino tan solo la que contentaba a Dios. Estima vil todo lo demás. Esta se gloría en el temor de Dios, no sabe hacer ni decir nada malo, porque se conoce así, no condena a nadie, cede a los mejores el poder, que no apetece nada para sí. Esta es la que, no considerando como máximo honor las glorias griegas, y esto lo habla de las glorias del mundo, prefiere obrar y enseñar o a aprender.
Esta es la que dejando para todos los que llevan camino de perderse en los rodeos, o sea, en este diario caminar, en estas situaciones difíciles que se nos presentan. Y luego nos dice también las florituras, las vanaglorias, los piropos, los halagos que nos hacen en lo que hacemos, y juego de palabras, la ostentación y la petulancia en la interpretación de las leyes. Busca no la corteza, sino la médula, no la envoltura, sino el cogollo, la médula, no la cantidad, sino la calidad. O sea, nosotros tenemos que ir no a lo superfluo. Y esto que comentaba hace unos momentos con el padre, con uno de los sacerdotes o mi director espiritual, el padre Lamberto, de que debemos nosotros en los trabajos que hagamos en alguna pastoral, en alguna comunidad de la iglesia, de nuestra parroquia, pues no busquemos o no caigamos en el activismo, que si yo no soy coordinador de liturgia, yo no soy coordinador de la pastoral social, pues yo me retiro y yo no quiero pequeñas cosas para mí. Eso es realmente una soberbia en la que nosotros no debemos de caer. Entonces por eso aquí San Francisco de Asís le llama la santa simplicidad. Dice, esta la requería el Padre Santísimo en los hermanos letrados y en los laicos, por no creer la contraria, sin la verdadera hermana de la sabiduría, bien de los desprovistos de ciencia, la adquieren más fácilmente y la usan más expeditamente. O sea, en este sentido es de que nosotros en la simplicidad pues nos dejemos llevar, no nosotros en la soberbia de lo que nosotros conocemos, sino que más bien nosotros seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, en los que nosotros podemos más bien tener esa, como yo decía, esa docilidad en el obrar bien, en dejarnos enseñar, que nosotros podamos aprender para nosotros poder retransmitir. Y concluye, dice, por eso en las alabanzas a las virtudes que compuso el Santo Padre, el Santo San Francisco de Asís, dice así: salve Reina Sabiduría, el Señor te salve con tu hermana la pura santa simplicidad. Que nosotros realmente podamos ser, a ejemplo de San Francisco de Asís, pues vivir en esa hermana pobreza, en esa pobreza de espíritu, como mencionaba en el Evangelio que hoy se proclama o se proclamó ya de noche en la Eucaristía. Pero igual nosotros, cada uno de nosotros, o aquellos quienes no pudieron asistir a la Eucaristía, a la misa del día de hoy, pues si tienen su misal, pues pueden verlo en el Evangelio del día de hoy. Y quien si no tiene su misal, pues puede agarrar su Biblia, tomarla, buscar el Evangelio según San Mateo, busca el capítulo 5, el versículo del 1 al 12, y pues allí vamos a encontrar nosotros lo que podemos llamar también las bienaventuranzas. Entonces, pues espero que este programa del día de hoy, la noche de hoy, pues nos vaya ayudando en este caminar para nosotros realmente ir viviendo el Evangelio, que como es el nombre del programa, vivir el Evangelio, es realmente llevar un itinerario de vida a la luz de la palabra de Dios. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es